Hace 25 años cazaba a mujeres en Castellón, asesinando a 5. Lo atraparon y lo sentenciaron a 69 años. Pero en julio de 2023, las puertas de la prisión se abrieron. ¿Qué sienten las víctimas supervivientes y las familias de las asesinadas al saber que el hombre que destrozó sus vidas ahora puede sentarse a su lado en una cafetería o caminar por la misma calle? Esta no es la historia de cómo se atrapó a un monstruo. Es la historia de lo que sucede cuando el monstruo es liberado. Este es el caso de Joaquín Ferrandis. Para entender la herida que este caso infligió en el alma de España, debemos volver a la noche en que la inocencia de todo un país murió. Era viernes, 13 de noviembre de 1992. En Alcácer, un tranquilo pueblo de la Huerta Valenciana, la vida transcurría con la normalidad de siempre. España vivía un momento de euforia. Los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla de ese mismo verano habían proyectado al mundo la imagen de un país moderno y seguro. En ese ambiente de confianza, 3 amigas inseparables, Miriam García Iborra, de 14 años, Antonia Toñi Gómez Rodríguez, de 15, y Desiree Hernández Folch, de 14, se preparaban para una noche de fiesta. Su plan era sencillo: ir a una fiesta del instituto en la discoteca Color, en la vecina localidad de Picassent, a unos 4 kilómetros de distancia. Como tantos jóvenes de su generación, decidieron hacer autostop, una práctica común y relativamente segura en la España rural de la época. Fue su última decisión. Cuando las 3 chicas no regresaron a casa esa noche, la preocupación inicial de sus familias se convirtió en una ansiedad febril y finalmente en una agonía que duraría 75 días. Lo que comenzó como una búsqueda local, con padres y vecinos peinando los campos de naranjos, se transformó rápidamente en la operación de búsqueda más masiva y mediática de la historia reciente de España. Los rostros sonrientes de Miriam, Toñi y Desiree empapelaron el país. Sus padres, especialmente Fernando García, el padre de Miriam, se convirtieron en figuras omnipresentes en la televisión. Sus súplicas desesperadas retransmitidas a una nación que contenía la respiración. El caso de las niñas de Alcácer dejó de ser una noticia local para convertirse en una obsesión nacional, un secuestro que cada español sentía como propio. Durante 75 días el país vivió en un estado de esperanza suspendida, rezando por un milagro que nunca llegaría. El 27 de enero de 1993, la esperanza fue brutalmente aniquilada. En La Romana, un paraje montañoso y de difícil acceso en el municipio de Tous, 2 apicultores que revisaban sus colmenas se toparon con un hallazgo macabro. El mal tiempo había removido la tierra, dejando al descubierto algo que no debería haber estado allí. Una mano humana semienterrada, adornada con un reloj. Inmediatamente, alertaron a la Guardia Civil. La noticia se extendió como la pólvora. El lugar que los apicultores habían señalado, una fosa excavada toscamente, estaba a punto de convertirse en la escena del crimen más infame de la historia de España. Lo que los agentes encontraron en esa fosa helada confirmó los peores temores de toda una nación. Envueltos en una alfombra, yacían los cuerpos de las 3 niñas. El estado de los restos hablaba de un sadismo y una crueldad que desafiaban la comprensión humana. Estaban desnudas, atadas, y sus cuerpos mostraban signos de haber sido sometidas a torturas y agresiones sexuales extremas durante un periodo prolongado antes de ser finalmente asesinadas de un disparo. La autopsia revelaría un catálogo de horrores que sumió a España en un estado de shock y luto nacional. Ya no había preguntas sobre su paradero, solo quedaba la rabia y el dolor.
El crimen no había sido un simple asesinato. Había sido una ejecución precedida de una tortura inhumana. En medio del circo mediático que estalló, era fácil olvidar que Miriam, Toñi y Desiree eran mucho más que las niñas de Alcácer. Eran 3 adolescentes llenas de vida. Miriam, la mayor de 2 hermanas, era estudiosa y soñaba con ser criminóloga. Toñi, la mayor de 4 hermanos, era dulce, creativa y tenía talento para el dibujo. Desiree, la más joven del grupo, era la energía personificada, una apasionada de la gimnasia rítmica. Eran inseparables, unidas por esa amistad intensa y única que solo se forja en la adolescencia. Eran el futuro de sus familias y de su pueblo. El crimen no solo les robó la vida, robó sus identidades, convirtiéndolas en un símbolo colectivo de la tragedia nacional y, peor aún, en el combustible para el espectáculo mediático que estaba a punto de comenzar. La noticia del hallazgo de los cuerpos golpeó a España como un mazazo. Los periódicos publicaron portadas en negro. Los programas de televisión interrumpieron su programación. Un sentimiento de duelo colectivo, mezclado con una profunda ira, se apoderó del país. El cuento de hadas de la España moderna y segura se había hecho añicos en una fosa de la Romana. El país llora a sus 3 niñas, pero una pregunta furiosa exige una respuesta. ¿Qué clase de monstruos podrían haber hecho esto? Parte segunda. La caza. Aún conmocionada por el horror, la Guardia Civil se volcó en la monumental tarea de encontrar a los responsables. El paraje de la Romana, a pesar de su desolación, resultó ser una inesperada mina de pistas. A pocos metros de la fosa, los investigadores encontraron varios objetos que no pertenecían a las víctimas. Un guante de apicultor, un cartucho sin percutir y, sobre todo, 2 documentos cruciales que cambiarían el rumbo del caso. El primero era un volante médico del sistema de salud a nombre de Enrique Anglès Martins. El segundo era un papel de la Seguridad Social a nombre del mismo hombre. Parecía un error increíblemente estúpido por parte de los asesinos. Una tarjeta de visita dejada junto a su crimen más atroz. La investigación se centró de inmediato en el nombre que figuraba en los papeles. Enrique Anglès era un joven con problemas de salud y una discapacidad mental, conocido por la policía local, pero considerado inofensivo. Sin embargo, su nombre abrió la puerta a su círculo familiar, un clan tristemente célebre en la zona por su historial delictivo. Todas las miradas se posaron en el hermano mayor de Enrique, Antonio Anglès Martins. Antonio era el opuesto de Enrique, un criminal violento y peligroso, con un largo historial de robos, asaltos y un caso pendiente por secuestrar y torturar a su novia. En ese momento estaba prófugo, ya que no había regresado a prisión tras un permiso penitenciario. Junto a él, en el radar de los investigadores, apareció su amigo y socio en delitos menores, Miguel Ricard Tárrega. Ambos eran lo que en España se conoce como kinkis, delincuentes de poca monta, surgidos de los márgenes de la sociedad. Mientras la búsqueda de Antonio Anglès se intensificaba, la Guardia Civil localizó y detuvo a Miguel Ricard. En los primeros interrogatorios, Ricard negó cualquier implicación. Pero tras 48 horas de intensa presión, su resistencia se vino abajo. Lo que siguió fue una confesión detallada y escalofriante que se convertiría en la piedra angular de la versión oficial del caso. Ricard relató cómo él y Antonio Anglès habían visto a las 3 chicas haciendo autostop. Las recogieron en su coche, un Opel Corsa blanco. En lugar de llevarlas a su destino, las secuestraron y las llevaron a una caseta de campo abandonada en un paraje conocido como La Romana, a pocos metros de donde finalmente serían enterradas. Según la confesión de Ricard, durante varios días mantuvieron a las chicas cautivas,
sometiéndolas a repetidas violaciones y torturas. Finalmente, las llevaron a la fosa que habían cavado previamente y Antonio Anglés las ejecutó con un disparo en la cabeza. Mientras Ricard detallaba el horror en la sala de interrogatorios, el hombre que él señalaba como el cerebro y principal ejecutor del crimen, Antonio Anglés, se desvanecía en el aire. Con su foto en todos los periódicos y televisiones del país, se desató la mayor cacería humana de la historia de España. Durante semanas, el país vivió en vilo, siguiendo cada supuesta pista, cada posible avistamiento. La búsqueda, salpicada de errores y pistas falsas, llevó a la policía por toda España, desde las zonas rurales de Valencia hasta Madrid. La sensación de que el monstruo podía estar en cualquier parte aumentó la psicosis nacional. La pista final, y también la más controvertida, llevó a la Guardia Civil hasta el puerto de Lisboa, en Portugal. Según las investigaciones, Anglés logró cruzar la frontera y colarse como polizón en un barco mercante llamado City of Plymouth, con destino a Dublín, Irlanda. La tripulación, al descubrirlo a bordo, lo encerró en un camarote, pero Anglés logró escapar y esconderse de nuevo en las entrañas del buque. El 24 de marzo de 1993, mientras el barco navegaba cerca de la costa irlandesa, supuestamente fue visto por última vez saltando por la borda. A pesar de una intensa búsqueda por parte de las autoridades irlandesas, su cuerpo nunca fue encontrado. Antonio Anglés, el criminal más buscado de España, se había convertido oficialmente en un fantasma, presumiblemente ahogado en las gélidas aguas del Atlántico. Con un sospechoso bajo arresto y confesando, y el otro desaparecido en el océano, la Guardia Civil dio el caso por resuelto. La narrativa estaba clara y era tranquilizadora en su simplicidad. No había una conspiración, no había hombres poderosos implicados. Había sido un crimen brutal, sí, pero cometido por dos delincuentes comunes, dos parias de la sociedad. Era una historia de maldad marginal, no sistémica. La versión oficial está establecida. Fue un crimen brutal cometido por dos delincuentes comunes. Pero la desaparición de Anglés deja un vacío que pronto será llenado por la duda y la sospecha. Parte tercera. La mente del monstruo. Dos versiones. Una vez establecida la versión oficial, la tarea de los criminólogos era construir un perfil psicológico de los hombres responsables, una tarea que definiría la narrativa pública del crimen durante años. Según la Guardia Civil y la confesión de Miguel Ricard, los monstruos de Alcácer eran productos predecibles de un entorno de marginalidad y delincuencia. Antonio Anglés, el supuesto líder, era un psicópata violento y narcisista, forjado en una familia disfuncional y en el sistema penitenciario. Su historial delictivo demostraba una escalada de violencia, desde robos hasta el secuestro y tortura de su propia novia. Miguel Ricard era presentado como su cómplice, un seguidor débil y con pocas luces, fácilmente dominado por la personalidad arrolladora de Anglés. Su motivación, según esta versión, era primaria y brutal: la gratificación sádica y sexual. No había un plan maestro ni una conspiración, solo la oportunidad, el poder y la crueldad desatada de dos depredadores de baja estofa. Era un mal simple, sucio y, en cierto modo, comprensible dentro de los parámetros de la criminología tradicional. Pero esta versión, tan clara y directa, nunca satisfizo a todos. En el epicentro de la creciente ola de escepticismo se encontraba Fernando García, el padre de Miriam. Desde el principio se negó a aceptar la narrativa oficial. Impulsado por el dolor y una intuición inquebrantable, sentía que la historia no encajaba. La extrema crueldad de los crímenes, la aparente sofisticación de las torturas y los numerosos cabos sueltos e inconsistencias en la investigación
le parecían incompatibles con la imagen de dos kinkis ineptos. ¿Cómo era posible que unos delincuentes tan torpes como para dejarse un volante médico junto a la tumba fueran capaces de llevar a cabo un crimen tan complejo y eludir a la policía durante tanto tiempo? Fernando García comenzó a creer que Anglès y Ricard no eran más que chivos expiatorios, los eslabones más bajos de una cadena mucho más oscura y poderosa. En su búsqueda de respuestas, Fernando García encontró un aliado inesperado y controvertido: el criminólogo Juan Ignacio Blanco. Blanco, un personaje carismático y con una gran habilidad para la comunicación, se sintió atraído por el caso y por las dudas de García. Juntos formaron un dúo improbable: el padre afligido y el criminólogo renegado. Iniciaron una investigación paralela, una contranarrativa que desafiaría frontalmente la versión oficial y dividiría a España en dos. Blanco aportó un barniz de autoridad científica a las intuiciones de García, y García le proporcionó a Blanco una plataforma mediática sin precedentes. Su cruzada conjunta por lo que ellos llamaron la verdad estaba a punto de comenzar. La teoría alternativa que García y Blanco desarrollaron y promovieron era explosiva y profundamente perturbadora. Afirmaban que el secuestro y asesinato de las niñas de Alcácer no fue un acto impulsivo, sino un crimen por encargo. Según ellos, los verdaderos culpables eran un grupo secreto y poderoso compuesto por empresarios, políticos y figuras influyentes de la sociedad valenciana. Este grupo, sostenían, organizaba fiestas sádicas en las que se abusaba de jóvenes, y los crímenes eran grabados en vídeo para su distribución en un mercado clandestino de snuff movies. En esta narrativa, Anglès y Ricard eran simples recaderos, encargados de secuestrar a las chicas y posteriormente de cargar con la culpa. La extrema crueldad de las torturas, argumentaban, no era propia de dos delincuentes comunes, sino de sádicos experimentados con conocimientos médicos. Para apuntalar su teoría, García y Blanco se basaron en una serie de supuestas pruebas y anomalías. La más famosa fue la afirmación de que se había realizado una segunda autopsia secreta a los cuerpos, dirigida por un respetado catedrático de medicina legal, el profesor Luis Frontela. Según ellos, esta segunda autopsia reveló detalles que la autopsia oficial había pasado por alto o encubierto, como la existencia de más vello púbico perteneciente a varias personas no identificadas, lo que sugeriría un ataque en grupo. Otra pieza clave de su teoría era la historia de una alfombra de tus, una misteriosa alfombra en la que, según ellos, los cuerpos fueron envueltos y transportados, y que nunca fue analizada adecuadamente por la Guardia Civil. Estas y otras pruebas se convirtieron en los pilares de una narrativa conspirativa que se extendía como la pólvora. La sociedad española se encontró de repente ante dos versiones irreconciliables de la misma tragedia. Por un lado, la versión oficial de la Guardia Civil, un crimen horrible pero tristemente mundano, cometido por dos delincuentes marginales. Por otro, la teoría de la conspiración de García y Blanco, una historia de terror gótico que implicaba a las élites del poder en una trama de depravación y encubrimiento. La batalla por la verdad del caso Alcácer había comenzado, y no se libraría en los tribunales, sino en los platós de televisión y en la imaginación de un público horrorizado y confundido. La pregunta ya no es solo quién mató a las niñas, sino a quién creer, ¿a la Guardia Civil? ¿O al padre de una víctima y a un criminólogo renegado? Parte cuarta. El juicio y la verdad. A mediados de la década de los 90, la televisión en España experimentó una transformación radical. La llegada de los canales privados había desatado una guerra feroz por las audiencias, y en esta batalla,
El sensacionalismo y el espectáculo se convirtieron en las armas más efectivas. El caso Alcácer, con su mezcla de tragedia, misterio y una incipiente teoría de la conspiración, era el combustible perfecto para este nuevo modelo televisivo. Fue en este caldo de cultivo donde la cruzada de Fernando García y Juan Ignacio Blanco encontró su plataforma ideal. Programas de late night como Esta noche cruzamos el Mississippi, de Pepe Navarro, o La máquina de la verdad, se convirtieron en sus altavoces. Noche tras noche, millones de españoles se quedaban pegados a la pantalla para escuchar las últimas revelaciones del caso. Estos programas no se limitaban a informar, creaban un espectáculo del dolor. Dieron a Fernando García un púlpito desde el que lanzar sus acusaciones, a menudo sin filtros ni el más mínimo contraste periodístico. En directo, ante una audiencia masiva, García y Blanco llegaron a nombrar a empresarios y políticos de alto perfil, acusándolos de ser los autores intelectuales del crimen, basándose en pistas endebles y teorías sin pruebas. La presunción de inocencia fue aniquilada en favor del Share. Se pagaba a testigos dudosos para que contaran historias escabrosas y se analizaban hasta la náusea los detalles más morbosos de las autopsias. España fue testigo del nacimiento de un fenómeno que más tarde se conocería como telebasura, una forma de televisión que se alimenta del sufrimiento y la controversia, y el caso Alcácer fue su bautismo de fuego. En medio de este circo mediático, el único proceso judicial real, el juicio contra Miguel Ricard, comenzó finalmente en 1997. El juicio fue desde el primer día un reflejo de la división que existía en la sociedad. Por un lado, la Fiscalía presentó su caso basándose en la confesión de Ricard y en las pruebas materiales encontradas por la Guardia Civil. La estrategia era clara: demostrar que Ricard y el prófugo Antonio Anglés eran los únicos autores del triple asesinato. Por otro lado, la acusación particular, representada por Fernando García, intentó convertir la sala del tribunal en un nuevo plató de televisión, un escenario para validar su teoría de la conspiración. La batalla entre las dos versiones fue encarnizada. El equipo legal de Fernando García, con Juan Ignacio Blanco como su principal asesor, intentó introducir en el juicio las supuestas pruebas de su investigación paralela: los hallazgos de la segunda autopsia, los misteriosos vellos púbicos, la teoría de la alfombra. Sin embargo, el presidente del tribunal, un magistrado experimentado, se mantuvo firme. Rechazó la mayoría de estas pruebas por considerarlas irrelevantes, carentes de rigor científico o simplemente fruto de la especulación. La defensa de Ricard, por su parte, se basó en una nueva versión de los hechos. Afirmó que su confesión original había sido obtenida bajo tortura por la Guardia Civil y que él era inocente, una simple cabeza de turco. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla de narrativas contrapuestas, cada una luchando por definir la verdad. Después de un juicio largo y agotador que fue seguido minuto a minuto por todo el país, el jurado se retiró a deliberar. En septiembre de 1997, emitieron su veredicto. Miguel Ricard fue declarado culpable de 3 delitos de asesinato y 4 de violación, además de rapto. La sentencia que se le impuso fue de 170 años de prisión. La palabra que resonó en la sala y en los titulares de toda España fue culpable. La justicia, en su forma oficial y legal, había hablado. La versión de la Guardia Civil había triunfado en el único escenario que importaba legalmente. Para el sistema judicial, el caso estaba cerrado. Pero la sentencia no puso fin al debate. Para la mitad de España, la condena de Ricard no era una prueba de su culpabilidad exclusiva,
sino la confirmación de un encubrimiento. Creían que Ricard, el tonto útil, había sido sacrificado para proteger a los verdaderos y poderosos culpables. La absolución de Ricard habría supuesto un escándalo para la Guardia Civil, pero su condena en solitario era, para los teóricos de la conspiración, igualmente sospechosa. El juicio, que debía haber servido para unificar al país en torno a una verdad judicial, solo sirvió para solidificar las trincheras. El martillo del juez ha caído, pero no ha silenciado las dudas. La verdad legal se ha establecido, pero para media España, la verdad real sigue oculta. El caso Alcácer demostró de forma dolorosa que en la era de los medios de comunicación de masas, a veces hay una brecha insalvable entre la verdad judicial y la verdad percibida. Parte quinta. Las cicatrices de la caza. El crimen de Alcácer fue un epicentro de dolor que generó ondas expansivas de trauma, destruyendo no solo la vida de las 3 adolescentes, sino también las de muchos que se vieron arrastrados a su órbita oscura. En el centro de esta galería de vidas rotas se encuentra, ineludiblemente, la figura de Fernando García. Antes del 13 de noviembre de 1992, era un hombre anónimo, un trabajador de colchones. Flex, que llevaba una vida tranquila con su familia. El secuestro y asesinato de su hija Miriam lo transformó. El dolor, en lugar de hundirlo, lo convirtió en un cruzado. Impulsado por una mezcla de amor paternal, rabia y una profunda desconfianza en las instituciones, se embarcó en una búsqueda de justicia que lo consumiría por completo. Se convirtió en la cara visible del caso, el padre coraje que se atrevía a desafiar al Estado, pero esta cruzada tuvo un coste personal inmenso. Su matrimonio se rompió. Dedicó todo su tiempo, su energía y su dinero a la investigación paralela, descuidando su trabajo y su salud. Para muchos, se convirtió en un héroe, un símbolo de la lucha de David contra Goliat. Para otros, fue una figura trágica, un hombre que, en su búsqueda obsesiva de una verdad más grande, quizás se perdió a sí mismo y descuidó el simple duelo por su hija. A su lado en esta cruzada estaba Juan Ignacio Blanco. Antes de Alcácer, era un criminólogo y periodista relativamente desconocido. El caso le ofreció la oportunidad de su vida. Se convirtió en el arquitecto de la teoría de la conspiración, el hombre que proporcionaba el andamiaje científico a las sospechas de Fernando García. Durante años, disfrutó de una fama inmensa, convirtiéndose en una estrella mediática y en el enemigo público número 1 de la versión oficial. Sin embargo, su implicación en el caso también significó su ruina profesional y personal. Sus métodos poco ortodoxos y sus acusaciones sin pruebas le valieron el ostracismo de la comunidad criminológica seria. Fue demandado en múltiples ocasiones por calumnias por las personas a las que había acusado públicamente, resultando en condenas que lo dejaron en la bancarrota. Su obsesión por el caso se convirtió en una espiral descendente. Prometió revelar la verdad definitiva en su libro ¿Qué pasó en Alcácer?, pero el libro fue retirado por orden judicial. Siguió aferrado a su teoría hasta el final, prometiendo la existencia de cintas de vídeo y pruebas que nunca materializó. Murió de cáncer en 2019, llevándose sus supuestos secretos a la tumba y dejando tras de sí un legado de controversia y la pregunta de si fue un buscador de la verdad o un maestro de la manipulación. Mientras Fernando García libraba su batalla en los platós de televisión, las otras 2 familias, los Gómez y los Hernández, eligieron un camino radicalmente diferente. También consumidos por un dolor insoportable, optaron por el duelo privado y la confianza en la investigación oficial. Rechazaron el circo mediático y se distanciaron de la cruzada de García y Blanco. Esta divergencia creó una dolorosa y a menudo pública fisura entre las familias de las víctimas. Se sentían incómodos con la explotación del dolor y las acusaciones sin pruebas. Para ellos,
La búsqueda de conspiraciones oscuras no solo era una distracción, sino que sentían que empañaba la memoria de sus hijas, convirtiendo su tragedia personal en un espectáculo nacional. Su sufrimiento silencioso y digno a menudo fue eclipsado por el ruido mediático de la otra versión, dejando una cicatriz de división entre aquellos que deberían haber estado unidos por el mismo dolor. El caso Alcácer no dejó héroes ni vencedores, solo diferentes grados de víctimas. El crimen original fue un acto de maldad pura, pero la gestión posterior del caso, tanto por parte de ciertos medios de comunicación como por los protagonistas de la investigación paralela, creó una segunda ola de victimización. La memoria de las 3 niñas fue a menudo secuestrada, utilizada como arma en una guerra por las audiencias y por la validación de teorías conspirativas. Las familias fueron divididas, las reputaciones fueron destruidas, y la sociedad española en su conjunto quedó con una herida de desconfianza que nunca sanaría por completo. El crimen no solo se llevó a las 3 niñas. Su onda expansiva destrozó a sus familias, arruinó carreras y dejó cicatrices imborrables en todos los que se acercaron demasiado a su oscuridad. El caso se convirtió en un agujero negro que devoró todo lo que tocó. Arte sexta. El legado y las sombras. El 29 de noviembre de 2013, la herida de Alcácer, que nunca había llegado a cicatrizar, se abrió de nuevo de la forma más brutal posible. Miguel Ricart, el único condenado por el triple asesinato, salió por la puerta de la prisión de Herrera de la Mancha. Había sido sentenciado a 170 años, pero una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anulaba la Doctrina Parot, una jurisprudencia española que alargaba las condenas de criminales peligrosos, provocó su liberación tras cumplir solo 21 años. La noticia cayó como una bomba sobre España. La indignación fue unánime. El hombre cuya confesión había sido la base de la versión oficial, el hombre que había participado en la tortura y asesinato de 3 niñas, era de nuevo un hombre libre. Rodeado por un enjambre de periodistas, Ricart, con un aspecto envejecido y demacrado, apenas balbuceó unas palabras antes de desaparecer en un coche, convirtiéndose, al igual que su supuesto cómplice Antonio Anglés, en otro fantasma. El legado más visible y tóxico del caso Alcácer fue la profunda transformación que provocó en los medios de comunicación españoles. El crimen inauguró la era de la telebasura. Demostró a las cadenas de televisión que la explotación del dolor, la promoción del sensacionalismo y el coqueteo con las teorías de la conspiración no solo eran aceptables, sino increíblemente rentables. Abrió una caja de Pandora que nunca más se ha podido cerrar. El sufrimiento de las familias se convirtió en un espectáculo en prime time, y la búsqueda de la verdad fue reemplazada por la búsqueda del share. Este modelo, perfeccionado durante el caso Alcácer, se convirtió en la norma para la cobertura de sucesos en las décadas siguientes, creando un ecosistema mediático donde la opinión importa más que los hechos y la especulación es más valiosa que la evidencia. Pero más allá de los medios, el caso se convirtió en un trauma nacional, una cicatriz en la psique colectiva de España. Simbolizó el fin abrupto de la inocencia y el optimismo de los años 90. El brutal asesinato de 3 chicas de pueblo destrozó la reconfortante ilusión de que España era un país seguro. Y lo que es más importante, la batalla entre la versión oficial y la teoría de la conspiración sembró una profunda semilla de desconfianza en todas las instituciones. La gente empezó a desconfiar de la Guardia Civil, a la que acusaban de incompetencia o encubrimiento. Desconfiaban del sistema judicial, que no pudo encontrar a Anglés y que finalmente liberó a Ricart. Desconfiaban del gobierno, al que veían como potencialmente cómplice de los poderosos. Y sobre todo, desconfiaban de los medios de comunicación, que habían convertido su dolor en un circo. Alcácer no fue solo un crimen, fue el catalizador de un cinismo y una polarización que perduran en la sociedad española hasta el día de hoy.
La herida de Alcácer sigue abierta, en gran parte porque el misterio central nunca se ha resuelto del todo. Antonio Anglés, el hombre señalado como el principal autor material, sigue siendo, oficialmente, uno de los fugitivos más buscados por la Interpol. Su expediente sigue activo. ¿Murió realmente en las aguas de Irlanda? ¿O logró escapar y ha vivido una vida oculta durante los últimos 30 años? Esta pregunta sin respuesta es el terreno fértil donde las teorías de la conspiración, nacidas en la televisión de los 90, han encontrado un nuevo hogar en la era de Internet. En foros, podcasts y canales de YouTube, una nueva generación de investigadores continúa analizando cada detalle, cada inconsistencia, manteniendo viva la llama de la duda. El caso Alcácer es la prueba definitiva de que un misterio sin resolver puede ser más poderoso y duradero que cualquier verdad judicial. En medio de la interminable espiral de teorías, acusaciones, debates mediáticos y fracasos judiciales, es fácil olvidar el corazón de esta historia. Antes de convertirse en un símbolo, en un caso, en el nombre de una teoría de la conspiración, Míriam García, Toñi Gómez y Desiré Hernández eran 3 amigas que solo querían ir a una fiesta. Eran 3 adolescentes, con sueños, miedos y toda una vida por delante. Su memoria fue secuestrada y utilizada por muchos para sus propios fines, para vender periódicos, para ganar audiencias, para construir carreras, para atacar al sistema. El legado final de este caso debería ser el esfuerzo por devolverles su dignidad, por recordarlas no como las niñas de Alcácer, el icono de una tragedia nacional, sino simplemente como Míriam, Toñi y Desiré, cuyas vidas importaban y cuya pérdida sigue doliendo, mucho después de que las cámaras se apagaran.